La NASA está construyendo una vía férrea nuclear hacia Marte. Reflexionemos sobre ello un momento. No es una metáfora. No es un sueño lejano y difuso esbozado en una pizarra en algún lugar por ingenieros optimistas que no vivirán para verlo. Ahora mismo, hoy, en 2026. La agencia avanza a una velocidad que parece casi temeraria, casi imposible, para diseñar, construir, probar y lanzar un tipo de nave espacial completamente nuevo en solo 2 años. 2 años. Si la NASA lo consigue, y cada vez hay más indicios de que realmente podría hacerlo, logrará algo que ninguna civilización humana ha logrado jamás. Abrirá las puertas de los planetas y las lunas de nuestro sistema solar. No en sentido figurado, no en las páginas de la ciencia ficción. Abrirán el sistema solar del mismo modo que el ferrocarril transcontinental abrió el oeste americano en el siglo XIX. Abrirán la puerta a una exploración rápida, potente y sostenida de Marte y más allá, y lo harán utilizando la misma tecnología que ha estado zumbando silenciosamente en el interior de submarinos nucleares y centrales eléctricas desde la década de 1950. Pero antes de llegar a eso, tenemos que hablar de cómo llegamos a Marte en la actualidad, porque la forma en que lo hacemos hoy en día es brillante, pero también tiene limitaciones profundas y fundamentales, y esas limitaciones están a punto de llegar a un punto de ruptura. En este momento, volar a Marte es algo así. Cada 2 años, aproximadamente cada 26 meses para ser precisos, la Tierra y Marte se alinean en una configuración denominada ventana de lanzamiento. Es el momento en el que la geometría orbital de los dos planetas es tan favorable como puede serlo, cuando la distancia entre ellos se acerca a su mínimo, de entre 54 y 80 millones de kilómetros. Si se pierde esa ventana, hay que esperar otros 2 años. No hay atajos, no hay rutas alternativas. La mecánica orbital de nuestro sistema solar no admite negociaciones. Así que, cuando se abre esa ventana, encendemos un cohete. Consumimos una cantidad asombrosa de propulsante solo para sacar nuestra nave espacial del pozo gravitatorio de la Tierra y lanzarla a toda velocidad hacia el vacío. Entonces, y esta es la parte que suele sorprender a la gente, la nave espacial simplemente se deja llevar por la inercia. No hay combustión sostenida del motor. No hay propulsión activa que la empuje hacia Marte. Es balística, como una bala de cañón disparada desde un cañón, siguiendo un arco curvo a través del espacio llamado órbita de transferencia de Hohmann. Ese viaje dura aproximadamente entre 7 y 9 meses, dependiendo de la trayectoria exacta. Y entonces, si todo ha salido a la perfección, si ningún componente ha fallado, si no se ha producido ningún fallo de software, si ningún micrometeorito ha perforado un agujero en el lugar equivocado, la nave espacial llega a Marte. Entra en la atmósfera marciana a unos 20.000 kilómetros por hora. Un escudo térmico absorbe la intensa energía térmica de la entrada en la atmósfera. Se despliega un paracaídas supersónico. Y entonces, en el caso de las misiones más sofisticadas de la NASA, una grúa aérea, una etapa de descenso propulsada por cohetes que se mantiene en vuelo estacionario, baja suavemente un rover del tamaño de un pequeño todoterreno sobre la superficie marciana. Ese rover se llama Perseverance. Pesa unos 1.025 kilogramos. Su coste ascendió aproximadamente a $2.700 millones. Se tardó años en diseñarlo, años en construirlo y 7 meses en llegar. Es una de las máquinas más complejas que se han enviado jamás a otro planeta. Y es increíble. Pero esta es la cruda realidad. Ya nos estamos acercando a los límites máximos de lo que ese sistema puede ofrecer. El factor limitante es el combustible para cohetes. Piénsalo. No nos limita nuestra capacidad técnica. No nos limita nuestra ambición científica. No nos limita nuestro deseo de explorar. Nos limita la masa del propulsante que tenemos que transportar. La ecuación del cohete, esa fórmula física tiránica e implacable que Konstantin Tsiolkovsky derivó por primera vez en 1897, dicta que cuanta más masa quieras acelerar, más combustible necesitas. Cuanto más combustible llevas, más masa tienes. Cuanta más masa tienes, más combustible necesitas. Es una trampa circular.
y ha definido el límite máximo de los vuelos espaciales tripulados durante más de un siglo. Analicemos el mejor escenario posible con el que contamos en este momento. El intento más ambicioso, más potente y más costoso de resolver este problema. La Starship de SpaceX. El Starship es una maravilla de la ingeniería moderna. Es el cohete más grande y potente jamás construido por el ser humano. El propulsor Super Heavy que lo lanza genera aproximadamente 74 meganewtons de empuje en el despegue, más del doble que el Saturno V que llevó a los astronautas a la Luna. El sistema completamente ensamblado mide 121 metros de altura. Está diseñado para ser totalmente reutilizable, lo cual es verdaderamente revolucionario. Pero aquí es donde la ecuación del cohete nos vuelve a dar una sorpresa. Antes de que la Starship pueda ir más allá de la órbita terrestre baja, antes de que pueda poner rumbo a la Luna o a Marte, es necesario repostarla en el espacio. Y para repostarla, hay que lanzar desde Tierra más naves cisterna Starship. ¿Cuántas? 10. Hay que lanzar 10 misiones más de Super Heavy Starship, solo para transportar a la órbita el combustible suficiente para llenar los tanques de la única Starship que realmente va a algún sitio. Voy a ser muy claro sobre lo que esto significa. Para enviar una sola nave Starship con el depósito lleno en dirección a Marte, se necesitan 11 lanzamientos del cohete más potente jamás construido. 11. Y todo ello en un plazo muy ajustado, antes de que se cierre la ventana de lanzamiento. ¿La ventaja? Una nave de Starship a plena carga puede transportar alrededor de 100 toneladas métricas de carga útil hasta la superficie marciana. Eso equivale aproximadamente a 25 rovers de la NASA del tamaño de un todoterreno. Se trata, desde cualquier punto de vista histórico, de una capacidad asombrosa. Pero esos son 11 lanzamientos. Eso supone una cantidad ingente de combustible. Eso implica una infraestructura que aún no existe por completo. Y, aún así, solo se puede hacer una vez cada 26 meses, porque las ventanas de lanzamiento no se ajustan a tu calendario de producción. ¿Te das cuenta del problema? Incluso con el cohete más ambicioso jamás concebido, seguimos estando sujetos a la misma limitación fundamental, la masa del combustible. En el fondo, seguimos funcionando como una locomotora de vapor del siglo XIX, que tiene que llevar su propio carbón para un viaje de millones de kilómetros. Así que tiene que haber una forma mejor. La hay. Señoras y señores, les presento el Space Reactor 1, SR-1, la primera nave espacial interplanetaria del mundo propulsada por energía nuclear. Este es uno de los pilares fundamentales de la nueva orientación de la NASA, bajo la dirección del administrador Jared Isaacman, quien asumió el mando de la agencia a principios de 2025, con el mandato explícito de dejar de planificar y empezar a construir. Y lo que diferencia al SR-1 de prácticamente cualquier otro proyecto espacial de carácter revolucionario del que hayas oído hablar, es lo siguiente. No es un objetivo a largo plazo. No es un documento de visión para 2040. No es algo que se vaya a estudiar durante una década antes de que se fabrique ni un solo componente de hardware. Estamos construyendo esto ahora mismo, en 2026. Y cuando se abra la próxima ventana de tránsito a Marte en 2028, no en 2035 ni en 2040, sino en 2028, se lanzará el Space Reactor 1. Si eso suena imposible, lo entiendo. Pero déjame explicarte exactamente cómo funciona, porque la ingeniería que hay detrás es tan fascinante como la ambición. En primer lugar, aclaremos qué entendemos por nave espacial de propulsión nuclear, ya que esa expresión se utiliza en muchos contextos diferentes con muchos significados distintos. Existen dos formas fundamentalmente diferentes de utilizar la fisión nuclear, la división de los núcleos atómicos, para propulsar una nave espacial. La primera es la propulsión térmica nuclear. La segunda es la propulsión eléctrica nuclear. Son conceptos relacionados pero distintos, y la elección entre ambos implica algunas compensaciones técnicas fascinantes. Propulsión térmica nuclear. El enfoque directo. La propulsión térmica nuclear es la más intuitiva de las dos. Piensa en ella como un motor cohete tradicional en el que la cámara de combustión química ha sido sustituida por un reactor nuclear. Así es como funciona. Se hace circular un propulsor,
casi siempre hidrógeno líquido, ya que el hidrógeno es el elemento más ligero del universo, y por lo tanto, ofrece la mejor relación calidad-precio en cuanto a la relación masa-empuje, a través del núcleo de un reactor de fisión nuclear. En el interior de ese reactor, los átomos de uranio se fisionan en una reacción en cadena controlada, liberando enormes cantidades de calor. No se trata de calor químico, sino de calor nuclear. Un calor mucho más intenso, de un orden de magnitud superior. El hidrógeno líquido, enfriado a temperaturas criogénicas de unos 253 grados Celsius para mantenerlo en estado líquido, entra en contacto con este horno nuclear y se transforma de forma explosiva en gas sobrecalentado. Ese gas se expande y sale por una tobera de cohete, y la fuerza de reacción impulsa la nave espacial hacia adelante. Ahora bien, esta es la ventaja clave con respecto a un cohete químico convencional. Un cohete convencional, ya sea que utilice queroseno y oxígeno líquido, como el Falcon 9, o hidrógeno líquido y oxígeno líquido, como el Space Launch System, requiere tanto combustible como un oxidante. El oxidante es necesario para la combustión, y transportar todo ese oxidante supone un gasto de masa extraordinario. En el espacio donde no hay oxígeno ambiental, hay que llevar consigo hasta la última molécula. La propulsión térmica nuclear prescinde por completo del oxidante. La energía proviene de la fisión nuclear, no de la combustión química. Solo se necesita el propulsor, el hidrógeno, y ese único cambio duplica aproximadamente el impulso específico, que es la medida de la eficiencia del motor. En definitiva, un motor cohete térmico nuclear resulta ser entre 4 y 5 veces más eficiente que un cohete químico convencional. ¿Qué significa realmente 5 veces más eficiente? Significa que se puede llevar una quinta parte del combustible para la misma misión, o bien se puede volar 5 veces más rápido con la misma carga de propulsante, o se puede transportar 5 veces más carga, o se puede elegir cualquier combinación de esas tres ventajas. Por eso, cuando los ingenieros espaciales serios hablan de llevar seres humanos a Marte en 45 días, en lugar de entre 7 y 9 meses, la propulsión térmica nuclear es la forma en que proponen hacerlo. Cuando oyes hablar de un viaje de 45 días a Marte, esta es la tecnología a la que se refieren. Pero así no es como funciona el Space Reactor 1, porque ser 5 veces más eficiente es impresionante. Pero, ¿y si pudiéramos ser 10 veces más eficientes? Cuando se estudia en profundidad la navegación espacial, hay un principio que se repite una y otra vez, en cada revisión del diseño de una misión, en cada análisis de compensaciones de ingeniería. Todo lo que no sea imprescindible se elimina. Se reduce la masa, se reduce el volumen, se reduce la complejidad. Todo debe ganarse su lugar a bordo de la nave espacial. Cada gramo de peso que se lleva a órbita cuesta miles de dólares. Cada centímetro cúbico de volumen es valioso. Todo sistema que pueda fallar, acabará fallando. Esa misma filosofía de eficiencia radical tiene mucho sentido también en la vida cotidiana. Por eso llevo tiempo usando la Smart Wallet de Exter. Lo sé. Tened un poco de paciencia, porque esto realmente viene al caso. Las carteras tradicionales son como cohetes químicos entre los accesorios personales, abultadas, sobrecargadas y repletas de cosas que crees que necesitas, pero que en realidad rara vez utilizas. La cartera inteligente Exter da un giro radical a esta ecuación. Es mucho más delgada que una cartera tradicional, apenas más gruesa que una pila de tarjetas, pero tiene capacidad para más de 12 tarjetas y dinero en efectivo, y se puede acceder a todo al instante con un solo clic, sin torpezas, sin búsquedas, sin cargar con peso innecesario. Incorpora protección RFID, por lo que los datos de tu tarjeta están a salvo del robo de datos electrónicos. Está fabricada con materiales sostenibles. Además, puedes emparejarla con una tarjeta rastreadora que funciona con energía solar, de modo que, si alguna vez la pierdes, podrás localizarla directamente desde tu teléfono. No es un simple accesorio, sino una herramienta diseñada con precisión, y la diferencia se nota enseguida al usarla.
Su equipaje de viaje funciona según el mismo principio. La bolsa al vacío Exter Plus, que forma parte de su gama de bolsas de envasado al vacío, te permite comprimir la ropa y reducir drásticamente el espacio que ocupa en el equipaje. Basta con utilizar una pequeña bomba recargable o cualquier aspiradora doméstica para que lo que antes llenaba una maleta grande quepa perfectamente en un equipaje de mano. Un concepto sencillo, revolucionario en la práctica. Y ahora que se acerca el Día de la Madre, este es uno de esos regalos poco comunes que realmente resultan útiles en el día a día, en lugar de ser algo que queda bonito durante una semana y luego acaba guardado en un cajón para siempre. Exter tiene en marcha su oferta del Día de la Madre con hasta un 45% de descuento. Y con mi código obtienes un 20% adicional sobre ese descuento, es decir, hasta un 65% en total. Es una oferta realmente excepcional para algo diseñado para durar años. Haz clic en el enlace de la descripción y utiliza el código DESPACERACE al finalizar la compra. Ahora, volvamos al tema del ferrocarril nuclear. Para su primera misión nuclear interplanetaria, la NASA ha optado por la propulsión eléctrica nuclear, y esta elección revela mucho sobre sus prioridades estratégicas. Así es como funciona. El reactor de fisión nuclear a bordo del SR-1 no se utiliza para calentar el propulsante directamente. En su lugar, el reactor genera electricidad, energía eléctrica limpia, sostenida y constante, y esa electricidad alimenta un tipo especial de motor llamado propulsor iónico. Propulsores iónicos. Una tecnología que parece sacada de una secuela de Star Wars. Pero los propulsores iónicos son reales. No son nada exóticos ni experimentales. De hecho, son una de las tecnologías de propulsión más probadas y utilizadas en la astronáutica moderna, aunque no a la escala de la que vamos a hablar. Todos y cada uno de los satélites Starlink en órbita utilizan propulsores iónicos para maniobrar y mantener su posición. La nave espacial Dawn utilizó propulsión iónica para orbitar no uno, sino dos cuerpos distintos en el cinturón de asteroides, el asteroide gigante Vesta y el planeta enano Ceres, algo que habría sido imposible con cohetes químicos. Las misiones Hayabusa de la JAXA utilizaron propulsión iónica para llegar a asteroides situados a cientos de millones de kilómetros de distancia y traer muestras de ellos. Entonces, ¿cómo funciona realmente un propulsor iónico? El principio básico es ingenioso. Se introduce un gas, normalmente xenón, ya que es lo suficientemente pesado como para generar un empuje significativo al acelerarse, pero lo suficientemente inerte químicamente como para no reaccionar con los componentes del motor. En una cámara, se aplica energía eléctrica a ese gas. Cuando los átomos absorben energía, sus electrones se excitan y algunos se liberan, convirtiendo el gas neutro en un plasma de iones con carga positiva. A continuación, se aplica un potente campo electromagnético, y esos iones cargados salen disparados por la parte trasera del propulsor a una velocidad extremadamente alta, entre 30 y 90 kilómetros por segundo, dependiendo del diseño. Sin combustión, sin oxidante, sin explosiones. Solo pura aceleración electromagnética, que convierte la energía eléctrica directamente en energía cinética con una eficiencia extraordinaria. El resultado, los propulsores iónicos alcanzan valores de impulso específico, la medida de la eficiencia del propulsor, aproximadamente 10 veces superiores a los de los cohetes químicos convencionales. No 5 veces, 10 veces. Solo se necesita una décima parte de la masa del propulsor para lograr el mismo cambio de velocidad. ¿Cuál es el inconveniente? Los propulsores iónicos generan un empuje muy reducido. Estamos hablando de fuerzas que se miden en milinewtons, más o menos el peso de unas pocas monedas. No se puede usar un propulsor iónico para despegar de la superficie de un planeta. No se puede usar para escapar rápidamente de un pozo gravitatorio. En lo que los propulsores iónicos son extraordinarios es en proporcionar ese empuje suave, continuo y sostenido durante días, semanas, meses, acumulando velocidad de forma gradual pero implacable hasta que la nave espacial viaja más rápido de lo que cualquier cohete químico podría haberla impulsado. En el contexto de la exploración del espacio profundo,
Este es, de hecho, el modo de desplazamiento preferido. Se sacrifica la capacidad de acelerar rápidamente y, a cambio, se alcanza una velocidad máxima mayor y se reduce drásticamente el consumo de propulsante. Es la diferencia entre un dragster, aceleración explosiva, corto alcance, gran consumo de combustible, y un tren de mercancías, lento al arrancar, pero sumamente eficiente en largas distancias. Esa analogía no es casual. Es precisamente la analogía que la NASA ha elegido para el SR-1. La NASA está construyendo una vía férrea hacia Marte. Durante una presentación en marzo de 2026, los responsables de la NASA expusieron su visión de lo que la propulsión eléctrica nuclear significa para el futuro de la exploración espacial. No solo para una misión, no solo para la SR-1, para toda la arquitectura a largo plazo de cómo la humanidad se expande por el sistema solar. La metáfora es acertada y merece la pena detenerse en ella. A mediados del siglo XIX, el oeste americano era accesible, pero lo era de la misma forma en que hoy lo es Marte. Se podía llegar hasta allí, pero el viaje duraba meses, era tremendamente difícil, resultaba extraordinariamente caro y la cantidad de carga que se podía transportar estaba muy limitada por la capacidad de las carretas tiradas por caballos y los veleros. El oeste americano no estaba totalmente abierto, no realmente. Y entonces, en 1869, se completó el ferrocarril transcontinental y todo cambió. La duración de los viajes a través del continente se redujo de meses a días. El coste del transporte de mercancías se desplomó. De la noche a la mañana surgieron ciudades enteras. Los productos agrícolas de California podían llegar a Nueva York en una semana. El carbón de Wyoming podía alimentar las fábricas de Oho. El ferrocarril no solo agilizó los desplazamientos, transformó la ecuación económica y estratégica de todo un continente. Eso es lo que la propulsión eléctrica nuclear puede provocar en el sistema solar interior. El SR-1 no volará a Marte en 45 días. Esa es la opción de propulsión térmica nuclear. El SR-1 tardará aproximadamente un año en completar su viaje a Marte. Más lento que un cohete de propulsión térmica nuclear. Sí. Pero aquí está la diferencia fundamental. El SR-1 será, por un margen enorme, el vehículo más grande y con mayor capacidad jamás enviado al planeta rojo. Y llegará allí, habiendo consumido una fracción insignificante del combustible que un cohete químico habría necesitado para una misión comparable. La economía del tren de mercancías, no del coche deportivo. Y al igual que ocurrió con el ferrocarril de 1869, el valor de este sistema no reside en un solo viaje. El valor está en la infraestructura. Una vez que se dispone de un sistema de propulsión eléctrica nuclear fiable, eficiente y reutilizable que opera entre la Tierra y Marte, se cuenta con una cadena de suministro continua. Se dispone de una línea de suministro. Se pueden transportar grandes cargas útiles de forma regular. Se pueden preposicionar suministros, equipos y depósitos de combustible antes de las misiones tripuladas. Se puede construir, pieza a pieza, la base logística que requeriría una presencia humana permanente en Marte. ¿Y qué aspecto tiene realmente el SR-1? ¿Qué hay dentro de esta nave? Recorramos la nave espacial desde su extremo más peligroso hasta el más emocionante. El corazón nuclear. En la punta de la nave espacial SR-1, el extremo puntiagudo, por así decirlo, se encuentra el propio reactor de fisión nuclear. Esta es la fuente de energía que hace posible todo lo demás. Hoy en día, cuando la mayoría de la gente oye hablar de un reactor nuclear, se imagina algo gigantesco. Una torre de refrigeración que se eleva contra el horizonte. Cientos de trabajadores con cascos de seguridad. Estructuras de contención de hormigón C de varios metros de espesor. El reactor de la central de Three Mile Island. El complejo de Chernóbil. Se trata de reactores a escala de red, diseñados para abastecer de energía a ciudades. Por lo general generan entre 500 megavatios y 1,5 gigavatios de energía eléctrica. El reactor del SR-1 genera 20 kilovatios. Déjame ponerlo en perspectiva. Un generador de gas natural que puedes comprar en Home Depot para proporcionar energía de emergencia a tu casa durante un corte de suministro eléctrico
Ese genera entre 5 y 20 kilovatios aproximadamente. El reactor nuclear del SR1 produce una potencia comparable a la de un generador doméstico de emergencia. Eso no es una falta de ambición, sino una filosofía de ingeniería deliberada y cuidadosamente meditada. El razonamiento de la NASA es claro. Primero, hay que demostrar la viabilidad del concepto, conseguir que el sistema funcione de forma fiable en el espacio profundo, demostrar que un reactor nuclear puede lanzarse de forma segura, funcionar con seguridad en el espacio y utilizarse con éxito para alimentar propulsores iónicos en una misión real a otro planeta. Después, una vez establecida esa prueba de concepto, hay que ampliar la escala. 10 veces, 100 veces. El camino de 20 kilovatios a 200 kilovatios y a 2 megavatios es un reto de ingeniería, pero es un reto factible una vez que se haya validado la arquitectura básica. Así es exactamente como se han ido ampliando todas las tecnologías transformadoras a lo largo de la historia. El Flyer de los hermanos Wright en Kitty Hawk en 1903 desarrollaba 12 caballos de potencia. Los primeros aviones de pasajeros comerciales desarrollaban decenas de miles de caballos de potencia. Pero primero tuvo que ocurrir lo de Kitty Hawk, el sistema de tubos de calor. Convertir el calor nuclear en electricidad. Justo debajo del núcleo del reactor se encuentra la unidad de conversión de energía, que se encarga de transformar la energía térmica de la fisión nuclear en energía eléctrica utilizable. La tecnología concreta que se utiliza aquí se denomina sistema de transferencia térmica por tubos de calor, y es realmente elegante en su simplicidad. Un fluido de trabajo, normalmente un metal alcalino como el sodio o el potasio a las temperaturas en cuestión, circula por unos tubos que atraviesan el núcleo del reactor. En el reactor, el intenso calor de la fisión hace que este fluido se vaporice y se convierta en gas. Ese gas tiende naturalmente a expandirse y alejarse de la zona de alta temperatura, por lo que se desplaza a través del tubo de calor hacia una turbina. El giro de la turbina genera electricidad mediante inducción electromagnética, el mismo principio fundamental que subyace a todos los generadores eléctricos jamás construidos, desde las gigantescas dinamos de una presa hidroeléctrica hasta el alternador del motor de un coche. Tras pasar por la turbina, el gas se enfría y se condensa de nuevo en líquido, y el ciclo vuelve a comenzar. Se trata de un circuito cerrado. No se consume nada. No hay que reponer nada. Este proceso puede funcionar de forma continua durante años, potencialmente décadas, siempre y cuando el reactor disponga de combustible nuclear. En un entorno de misión en el que es imposible realizar tareas de mantenimiento, este tipo de funcionamiento hermético y autosuficiente no es un lujo, es una necesidad. El escudo contra la radiación. Proteger la máquina de sí misma. Justo debajo del reactor, hay un escudo contra la radiación con forma de cono. Se trata de uno de los componentes más importantes, aunque a menudo pasa desapercibido, de la nave espacial. Un reactor de fisión no solo produce calor y electricidad, genera un flujo constante de radiación de alta energía, principalmente rayos gamma y neutrones, que degradaría rápidamente los sistemas electrónicos y el hardware informático a bordo de la nave espacial, si no se protegieran adecuadamente. El escudo contra la radiación intercepta esta radiación antes de que pueda alcanzar los componentes sensibles situados más allá. La geometría cónica es intencionada. Crea una sombra de radiación en cuyo interior se encuentra el resto de la nave espacial, de forma muy similar a la sombra que proyecta un paraguas. La estructura de vigas, la distancia como protección. Debajo del escudo contra la radiación se extiende una larga estructura de vigas metálicas, básicamente una larga barra o armazón metálico que separa físicamente el reactor de los componentes electrónicos y los instrumentos científicos de la nave espacial. Y es que, incluso con un escudo contra la radiación, la distancia ofrece una protección adicional. La intensidad de la radiación disminuye con el cuadrado de la distancia. Si se duplica la distancia entre el reactor y los componentes electrónicos, la exposición a la radiación se reduce a una cuarta parte. Este sencillo hecho geométrico se aprovecha como parte de la estrategia global de gestión de la radiación.
Los paneles radiadores. Eliminación del calor residual. Esos paneles característicos con forma de alas, que se ven en las representaciones de las naves espaciales de propulsión nuclear, no son paneles solares, son radiadores térmicos. Cualquier sistema de conversión de energía genera calor residual, es decir, energía que no puede transformarse en trabajo útil y debe eliminarse. En el espacio profundo, la única forma de disipar el calor es mediante la radiación térmica, emitiendo radiación infrarroja desde una superficie hacia el vacío del espacio. Los paneles están fabricados en titanio ligero y cuentan con una superficie emisora cuidadosamente diseñada que maximiza su capacidad para irradiar el exceso de calor. Diseñar correctamente el radiador es uno de los retos de ingeniería más complejos en una nave espacial de propulsión nuclear. Si es demasiado pequeño, el reactor se sobrecalienta y se apaga. Si es demasiado grande, se añade masa que reduce la capacidad de carga útil. Se trata de un problema de optimización que exige encontrar un equilibrio entre la física térmica y los requisitos de la misión, y los ingenieros de la NASA han estado analizando estas compensaciones en detalle. Este es uno de los aspectos más interesantes de la historia del SR-1. La razón por la que la NASA puede construirlo tan rápido es que la parte más complicada, el módulo de propulsión y energía, ya está prácticamente terminada. No es porque hayan trabajado a una velocidad sobrehumana, sino porque están reutilizando hardware que ya se estaba construyendo para una misión completamente diferente. La Lunar Gateway fue una pieza clave del programa Artemis original, concebido alrededor de 2019. El concepto era ambicioso: una pequeña estación espacial en órbita alrededor de la Luna, que serviría como punto de paso y zona de preparación para las misiones a la superficie lunar. Los astronautas viajarían a la Gateway a bordo de la nave espacial Orión, se trasladarían a un módulo de aterrizaje lunar independiente, descenderían a la superficie, volverían a la Gateway y a continuación volarían de regreso a casa. Se diseñó para proporcionar una infraestructura sostenible y a largo plazo para la exploración lunar, en lugar del enfoque al estilo Apolo de banderas y huellas. Gateway iba a utilizar propulsores iónicos, una versión considerablemente más grande que los utilizados en los satélites Starlink, pero que funcionaban según el mismo principio básico, para mantener y ajustar su órbita alrededor de la Luna. El Power and Propulsion Element, PPE, ya se encontraba en una fase avanzada de desarrollo, cuando la nueva dirección de la NASA asumió el mando y reestructuró de forma radical las prioridades de la agencia. El proyecto Lunar Gateway, tal y como se concibió originalmente, ha sido cancelado. El modelo de base lunar ha cambiado. Sin embargo, la NASA no está desperdiciando el trabajo de ingeniería ya invertido en Gateway. Los módulos habitables se están reutilizando como componentes de una base en la superficie lunar, y el elemento de energía y propulsión, ya diseñado precisamente para el tipo de funcionamiento prolongado de propulsores iónicos que requiere el SR-1, se está adaptando y transformando en el sistema de propulsión y energía del Space Reactor 1. El resultado es que la SR-1 puede estar realmente lista para la ventana de tránsito a Marte de 2028. El hardware básico de propulsión ya existe. El equipo de ingeniería ya existe. Los conocimientos institucionales ya existen. Lo que queda por hacer es la integración, las pruebas y la incorporación del reactor nuclear y sus sistemas asociados. Sigue siendo un reto inmenso, pero es un reto abordable, y la NASA está avanzando. Cuando la SR-1 llegue a Marte tras su viaje de un año, no se limitará a orbitar. Llevará consigo una carga. La carga útil se llama Skyfall y representa un modelo verdaderamente nuevo de cómo exploramos las superficies planetarias. Esto es lo que ocurre. A medida que el SR-1 se acerca a Marte, libera una cápsula de entrada en la atmósfera marciana. La cápsula desciende, con un escudo térmico que absorbe la brutal energía térmica de la entrada en la atmósfera. Temperaturas que pueden alcanzar entre 1500 y 2000 grados Celsius en el borde delantero. A continuación, se despliega un paracaídas supersónico que reduce la velocidad en la escasa atmósfera marciana. Esta parte de la secuencia nos resulta familiar.
La hemos visto en Curiosity, en Perseverance y en todos los grandes aterrizajes en Marte de la era moderna. Pero entonces ocurre algo diferente. En lugar de un módulo de aterrizaje que toque tierra con airbags, o una grúa aérea que baje un rover con cables, el escudo térmico se desprende y se revela la carga útil. 3 helicópteros no tripulados. 3 exploradores aéreos. 3 helicópteros que van a utilizar la atmósfera marciana, por escasa que sea, para volar por sí mismos hasta sus destinos. Esto se basa en el legado de una de las misiones más exitosas y menos valoradas de la historia de la exploración planetaria, Ingenuity. Cuando el Ingenuity llegó a Marte en febrero de 2021, alojado bajo el rover Perseverance, nadie estaba del todo seguro de que fuera a funcionar. La atmósfera marciana tiene aproximadamente un 1% de la densidad de la terrestre, lo que equivale a estar a una altitud de unos 30 kilómetros en la Tierra, 3 veces más alta que la altitud de crucero de un avión comercial. Generar sustentación aerodinámica en una atmósfera tan enrarecida requiere hacer girar palas muy grandes a gran velocidad. Los márgenes de ingeniería eran mínimos. El primer vuelo del Ingenuity se planeó como una demostración tecnológica. Se consideró que los 5 vuelos habían sido un éxito. La misión se prolongó tras esos 5 vuelos. En última instancia, el Ingenuity completó 72 vuelos a lo largo de casi 3 años antes de su última misión en enero de 2024, cuando una de sus palas del rotor resultó dañada durante el aterrizaje. Voló un total de aproximadamente 17 kilómetros y acumuló más de 2 horas de vuelo en la atmósfera marciana. Fue el flyer de los hermanos Wright de la aviación interplanetaria y demostró sin lugar a dudas que la exploración aérea de Marte no solo es posible, sino que también es viable. Los 3 helicópteros de Skyfall se basan en la plataforma Ingenuity. Aprovechan una tecnología probada y validada y la multiplican por 3. No necesitan una pista de aterrizaje. No necesitan una grúa aérea. No es necesario bajarlos con cuidado sobre una superficie previamente inspeccionada y libre de peligros. Se lanzan al cielo marciano y vuelan. Su misión es el reconocimiento con un objetivo concreto. Cada helicóptero lleva cámaras de alta resolución y un radar de penetración en el suelo. Desde el aire, pueden inspeccionar posibles zonas de aterrizaje para futuras misiones tripuladas, buscando áreas llanas y abiertas, libres de grandes rocas y de terrenos inestables que pudieran poner en peligro un módulo de aterrizaje para una tripulación. Y bajo la superficie, el radar de penetración en el suelo buscará depósitos de hielo de agua. El hielo de agua en Marte no solo es interesante desde el punto de vista científico, es estratégicamente esencial. El agua puede dividirse mediante electrólisis en hidrógeno y oxígeno, los componentes del combustible para cohetes. Una futura misión tripulada a Marte capaz de fabricar in situ el combustible necesario para el regreso es una propuesta fundamentalmente diferente y mucho más factible que una misión que deba transportar todo el combustible de regreso desde la Tierra. Perseverance ya ha demostrado la producción de oxígeno en Marte con su instrumento MOXIE. Encontrar el hielo de agua necesario para producir hidrógeno es el siguiente paso crucial. ¿Crees que encontraremos suficiente hielo de agua subterráneo como para alimentar una misión de regreso? Deja tu respuesta en los comentarios. De verdad me interesa saber qué opinas. El SR-1 es el primer tren de la línea ferroviaria nuclear, pero solo es el primero. La siguiente misión de la NASA llegará en 2030. El Lunar Reactor 1. No se trata de una nave espacial, sino de una fuente de energía. Un reactor de fisión nuclear diseñado para instalarse en la superficie lunar y proporcionar energía continua y fiable para las operaciones de una base lunar. Esto aborda uno de los retos más fundamentales y menos valorados de una presencia lunar sostenida: la noche lunar. El ciclo de día y noche de la Luna dura aproximadamente 29,5 días terrestres. Eso significa unos 14 días terrestres de luz solar, seguidos de unos 14 días terrestres de oscuridad total. Durante la noche lunar, los paneles solares no producen energía.
Las temperaturas caen hasta unos 170 grados Celsius. Los equipos que no cuenten con calefacción ni alimentación eléctrica se congelarán, funcionarán mal y se romperán. ¿Cómo se mantiene una base lunar durante 14 días de oscuridad? En este momento no se puede, al menos no de forma sostenible. El almacenamiento en baterías necesario para abastecer de energía a una base durante 336 horas de oscuridad sería de unas dimensiones prohibitivas. En el entorno lunar no existen fuentes de energía alternativas a la escala requerida. Un reactor nuclear resuelve este problema de forma elegante. No le importa si el sol está alto o bajo. No le importa si hay una tormenta de arena que oscurezca los paneles. Genera energía constante y continua a partir de la fisión controlada del uranio, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin que le afecten las noches de 14 días. El Lunar Reactor 1 es el campo de pruebas para una nueva generación de sistemas nucleares espaciales. Las lecciones aprendidas del funcionamiento de una fuente de energía nuclear en la superficie lunar, los procedimientos de mantenimiento, la gestión de la radiación, los sistemas de distribución de energía, se aplicarán directamente al desarrollo de reactores más grandes y potentes a lo largo de la década de 2030. Reactores que generen no 20 kilovatios, sino 200 kilovatios, y luego megavatios. Sistemas capaces de sustentar no solo operaciones robóticas, sino también misiones tripuladas de varios años a Marte. El ferrocarril se está construyendo tramo a tramo. Permítanme ser directo en algo. El Space Reactor 1 no es solo un proyecto de ingeniería interesante. No es solo una misión científica. Ni siquiera es solo el siguiente paso en la exploración planetaria. El SR1, si tiene éxito, representará un cambio radical en la relación de la humanidad con el sistema solar. La diferencia entre nuestra situación actual, lanzar delicados robots en ventanas de oportunidad poco frecuentes, esperar 7 meses a que lleguen y manejarlos por control remoto con enormes retrasos en la comunicación, y lo que la propulsión eléctrica nuclear puede ofrecernos no es una cuestión de grado, es una cuestión de naturaleza. Es la diferencia entre visitar de vez en cuando y establecerse de verdad, entre la exploración y la infraestructura, entre enviar sondas y construir conductos. Piensa en todo lo que permite realmente un transportador nuclear de carga fiable, eficiente y reutilizable entre la Tierra y Marte. Depósitos de combustible preposicionados a la espera en Marte antes de que la primera tripulación humana salga de la Tierra. Materiales de construcción para los hábitats en la superficie, entregados con antelación. Equipos científicos pesados que sería imposible incluir en una misión con cohetes químicos. Piezas de recambio, sistemas de reserva, redundancia. El tipo de cadena de suministro sólida que marca la diferencia entre una misión que apenas sobrevive y otra que prospera. Por eso la metáfora del ferrocarril nuclear tiene tanto eco entre los historiadores de la tecnología. El ferrocarril transcontinental no solo agilizó los viajes de Nueva York a California, transformó de manera radical la viabilidad económica del oeste estadounidense. Hizo posible lo que antes era imposible, no porque infringiera las leyes de la física, sino porque no existían las infraestructuras logísticas necesarias para hacerlo. La propulsión eléctrica nuclear es el ferrocarril transcontinental del sistema solar, y la NASA está tendiendo las primeras vías en estos momentos. ¿Qué opinas? ¿Es realmente factible llegar a 2028 o es un plazo demasiado ambicioso? Cuéntamelo en los comentarios. El SR1 demuestra la viabilidad del concepto de propulsión eléctrica nuclear en el espacio interplanetario. El Lunar Reactor 1 demuestra la viabilidad de la energía nuclear en superficie en el entorno cislunar. La década de 2030 traerá consigo reactores más grandes, mayor potencia y sistemas más capaces. El periodo comprendido entre 2035 y 2040 empieza a perfilarse como una ventana realista para las primeras misiones tripuladas a Marte, respaldadas por una infraestructura logística de propulsión nuclear que el SR1 y sus sucesores han estado montando discretamente. Y entonces, en algún lugar más allá de ese horizonte, la conversación pasa de misiones a Marte a vivir en Marte, de las expediciones a la civilización,
de los puestos avanzados a las ciudades. Pero una ciudad en Marte supone un reto de otro tipo, uno que tiene que ver tanto con la biología, la psicología, la política y la economía como con la ingeniería. Si quieres entender cómo sería realmente y cuáles son los verdaderos obstáculos para un asentamiento humano permanente en Marte, tenemos un vídeo que analiza en profundidad precisamente esa cuestión. Lo puedes ver ahora mismo en la pantalla. El Space Reactor 1 es real. Es una realidad. Se está construyendo en estos momentos, en 2026, gracias a un equipo de ingenieros que ha descubierto cómo aprovechar el hardware existente de una misión cancelada y transformarlo en la primera nave espacial interplanetaria, propulsada por energía nuclear de la historia de la humanidad. Y en 2028, se lanzará al espacio. ¿Saldrá todo a la perfección? Probablemente no. La exploración espacial es complicada, y los plazos ambiciosos en los vuelos espaciales tienen un largo historial de retrasos. Pero el hecho de que estemos aquí, hablando no de si la propulsión eléctrica nuclear es teóricamente posible, sino de qué nave espacial volará primero, representa un auténtico punto de inflexión. El tren nuclear hacia Marte está en construcción. La cuestión no es si se construirá. La cuestión es qué haremos con él una vez que esté construido. Me gustaría saber qué opinas sobre todo esto. ¿Crees que es factible cumplir con la ventana de lanzamiento de 2028? ¿Qué crees que encontrará el SR-1 en su primer vuelo a Marte? ¿Conseguirán los helicópteros Skyfall localizar lugares de aterrizaje viables para una misión tripulada? ¿Y qué es lo que más te entusiasma de la propulsión eléctrica nuclear? ¿El aumento de la eficiencia, la capacidad de carga o la posibilidad de un transporte humano mucho más rápido en el futuro? Deja tu opinión en los comentarios. La conversación que se desarrolla allí es, sin duda, una de las mejores partes de crear este canal, y leo todos y cada uno de ellos. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dedica un momento a darle al botón me gusta. Realmente supone una gran diferencia para este canal. El algoritmo premia la interacción durante la primera hora tras la publicación, y tu me gusta ayuda a que este vídeo llegue a más personas que realmente quieran verlo. Así que, si te ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, un me gusta ayuda mucho. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Tratamos precisamente este tipo de temas, la intersección entre la ciencia de vanguardia, la ingeniería real y las grandes preguntas sobre el futuro de la humanidad en el espacio. Cada semana, nuevos vídeos, sin tonterías, sin especulaciones disfrazadas de hechos, solo comunicación científica rigurosa y apasionante. Dale a suscribirse, dale a la campana y nos vemos en el próximo.